Quisiera que tocáramos el tema de que para todo le queremos aplicar la sangre y según entiendo la sangre no es sino para salvación. Pero religiosamente creemos, mejor dicho, le metemos sangre a todo, hasta para cuidar al carro. Sí, claro. Imagínate, esa es una doctrina que yo no sé de dónde salió, pero yo también la oí, ¿no? Y es que se cubre los objetos, la casa, la ropa, bueno, con la sangre. Pero ciertamente la sangre más que de protección, la sangre de Cristo es para perdón de pecados, para perdonar los pecados. Y claro está, pues esa es nuestra protección. ¿Nuestra protección contra quién? Contra el acusador de los hermanos. Así le dice la Biblia. En el capítulo 12 de Apocalipsis se menciona la sangre del Cordero como un arma de victoria contra Satanás, a quien se le menciona como el acusador de los hermanos. ¿De qué acusa Satanás? De muchas cosas. Muchas cosas nos acusa por infringir la ley de Cristo. Entonces, tenemos la sangre del Cordero, porque es la del Cordero. Cristo es el Cordero. Perdonar nuestros pecados, no solamente una vez, sino cada vez que nos acercamos al Señor, reconocemos que hemos pecado y entonces es por la sangre que el Padre nos perdona. De modo que aplicar la sangre a los objetos es una doctrina que está extrabíblica. ¿No? ¿Qué es lo que suena? ¿Una moto? Voy a apagar los micrófonos. Sí, no aplica pues la sangre. La sangre es todo un tema. La sangre del Cordero entra dentro de lo que se llama la soteriología, que es el estudio del pecado. Así como la eclesiología es el estudio de la iglesia y la cristología, el estudio de Cristo, y la escatología, el estudio de los eventos del fin. La soteriología es el estudio del pecado. Entonces uno lo que ve hoy en día en muchos círculos de la cristiandad es que por no tener fundamento, Satanás entra con cualquier viento de doctrina que arrastra a los siervos de Dios, como los vientos arrastran la hojarasca. Entonces, hablando de soteriología, el estudio del pecado, pues hay que reconocer que por el pecado el hombre queda destituido de tener una relación con Dios. Desde el principio vimos a Dios matando a un animal y vistiendo al hombre con las pieles de ese animal, lo cual nos muestra que fue por el derramamiento de la sangre de ese animal que hay una remisión de pecados. Quiere decir que los pecados son enviados a otro lugar. Remitir es enviar, regresar algo o sacarlo fuera.
Pues la Biblia es muy clara en eso, ¿no? Cuando dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es, es porque la sangre tiene ese poder. En el Antiguo Testamento era la sangre de animales, no la sangre de humanos, porque la Biblia prohibía matar humanos sin causa, sin una causa. Solo aquellos que habían infringido la ley en ciertos niveles eran matados, pero no eran matados para usar la sangre de ellos con el fin del perdón. Por eso es que la cruz es un escándalo, porque cuando se es judío, enseñado por la Torá, por la ley de Moisés, el creer que la sangre de un humano es la que perdona los pecados es un escándalo. Es escandaloso. Y hoy en día los ortodoxos, los rabinos, no pueden considerar que eso sea bíblico. Y les cuesta mucho trabajo recibir la fe de Cristo por algunas causas, pero principalmente por esa, ¿no? Cuando a ellos se les menciona que es por la sangre de un hombre que hay perdón de pecados, ellos no, allí no entran en ese terreno. Pero bueno, nosotros entendemos que, y gracias a Dios la misma Biblia se encarga de enseñarnos la necesidad de un redentor, que desde el mismo principio Dios así lo profetizó, ¿no? Al decir que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la serpiente de la mujer. Ya hay una profecía que muestra a un redentor que sería hijo de una mujer. ¿Sí? Un hijo de una mujer. Entonces, dos cosas allí podemos ver. Número uno, que aunque para ser hijo de una mujer, para que un hombre sea hijo de una mujer, debe existir la intervención de un hombre. Porque el hombre es el que pone el semen. Pero Dios no lo dijo así. Desde el mismo principio dijo simiente de mujer. Hubiera podido decir la simiente del hombre. O sea que desde el principio Dios escondió o dejó en misterio la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Dios dijo simiente de mujer y no dijo la simiente del hombre? Si lo normal es que sea la simiente del hombre, ¿cuál es el problema? Bien, ya ahora entendemos por qué el hombre no podía poner su simiente. Y es que en la simiente del hombre viene la naturaleza humana pecaminosa. El ADN del hombre contiene el pecado. Entonces, por eso es que nosotros, genéticamente hablando, somos herederos del pecado. No hay absolutamente nadie que haya nacido de mujer por injerencia del hombre que no tenga el pecado. Entonces lo extraordinario es que Jesús, que es el hijo de la mujer, o sea, la simiente de la mujer, cumpliéndose la profecía, también es el hijo de Dios, porque María fue engendrada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. No
hubo intervención de un hombre en esto. O sea que José, que es el padre por adopción, porque José adopta a Jesús como su hijo, José no interviene. La semilla de José no interviene en la concepción. Entonces Jesús es, al ser hijo de la mujer, es un hombre completo, no le falta nada, 100% hombre y 100% Dios porque es engendrado por Dios. Y eso es algo que pues los judíos no entienden. Digo los judíos que no se han convertido, ¿no? Que no tienen la fe para creer en lo que Jesús enseñó y los apóstoles enseñaron y la iglesia enseña hoy en día. O sea que desde el principio el pecado que heredó la humanidad tenía que resolverse. Alguien tenía que resolver, alguien puro, limpio, justo, tenía que ser la ofrenda como pago por el pecado. Pero eso era prácticamente imposible o perfectamente imposible porque todos los hijos, los descendientes de Adán tenían la mácula de pecado. Sí, Jaime. En el Antiguo Testamento, me están oyendo, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando se pone la sangre en los dinteles, esa sangre sí tenía poder y era de un animal. Y por eso salvó esas casas la muerte. Entonces, como estamos hablando de que equivocadamente utilizamos la sangre para todo, la sangre de Cristo, entonces allí cómo se aplicaría. Sí, bueno, en realidad la sangre de animales no tiene poder. No tiene poder. El único poder que tiene la sangre de animal es porque el poder lo da la fe. El poder está en la palabra que Dios dio y cuando el hebreo oye esa palabra y confía en esa palabra, allí entonces el poder de Dios actúa. Entonces, esa sangre no tiene ningún poder. Dios dijo que era lo que se debía hacer, que debían sacrificar estos corderos, los debían comer completamente, y la sangre de esos animalitos los tenían que poner en las puertas. Era una señal, ¿sí? Ok. Exactamente, como una señal que le servía al ángel que había sido enviado Para proteger, para saber que estaba era una señal de protección pero para el ángel. En este caso particular, el ángel no entraba en esas casas porque así se le había ordenado. Correcto. El ángel sabía que encontraba una casa con la señal de la sangre y entonces pasaba de largo, pasaba por encima. De ahí viene la palabra Passover, pasar por encima. Y de Passover, bueno, viene la Pascua, que es la que se celebra, la que celebraban celebran los hebreos cada año en recordación del día que salieron de Egipto, el día que salieron libres, porque esa salida era una salida a la libertad. Entonces, Dios quería mostrar que por causa de ese animalito que había sido sacrificado y que la sangre como señal impedía que el ángel entrara, el ángel de la muerte, ellos habían sido libres. Ellos habían sido libres porque Faraón, esa fue la 10ª plaga. La 10ª plaga fue la del ángel soltado, el ángel de la muerte, que mató
mató a todos los primogénitos. Eso no lo pudo soportar ya Faraón y por eso les da la libertad. Entonces, el causante, digámoslo así, de esa libertad fue esa ofrenda, pero era la manera como Dios les estaba mostrando a ellos el Cordero. Por eso cuando el Bautista señala a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, lo está relacionando con ese sacrificio, con esa sangre. El profeta entiende lo que Jesús viene a hacer. Viene a hacer la ofrenda por el pecado. Entonces, por eso él prepara el camino, su trabajo durante seis meses en el Jordán, era llamar al pueblo a un arrepentimiento. Con la consigna, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así la gente iba al Jordán y oía lo que el profeta tenía para decir. Y cuando estaban dispuestos a arrepentirse, porque la palabra del profeta tocaba los corazones, entonces se bautizaban. Entonces, el bautismo también era una señal de arrepentimiento. Confirmaba el arrepentimiento. ¿De qué? ¿Qué arrepentimiento? El arrepentimiento de pecados. Entonces, esa era la manera como Dios estaba anunciando o mostrando por medio de este profeta que los corazones tenían que estar listos para aceptar ¿a quién? Aceptar la salvación que Dios iba a proveer por medio de su Cordero, por medio de aquel que él les había enviado para perdón de pecados. Entonces, el arrepentimiento, si no se hace en el nombre de Jesús hoy en día, en realidad no cumple el propósito, que es el de perdonarnos los pecados y como consecuencia permitir que Dios, de acuerdo a lo que ha prometido, nos dé lo más precioso, algo que el hombre no podía tener, porque el costo para que el hombre pudiera tener el Espíritu Santo era la muerte de ese Cordero. Entonces Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado, fíjese que una cosa es perdonar los pecados y quitar el pecado. Son dos cosas que no son lo mismo. No es lo mismo quitar el pecado que perdonar los pecados. Bueno, ¿qué es el pecado? El pecado es la naturaleza heredada de Adán, la naturaleza humana en la condición de pecado. Esa condición, ya te vi, ya te voy a dar la mano. Espérate, termino esto. Entonces, esa condición de estar en pecado es la que lleva al hombre a los pecados. El hombre peca porque su naturaleza es una naturaleza de pecado. De modo que la sangre de los animales no podía resolver eso. La ley misma, todo lo que hacía era señalar la condición en la que el hombre se encontraba. ¿En cuál? En la condición de pecado. Entonces la ley lo que señala cuando el hombre peca, la ley lo acusa, lo inculpa, y el hombre se da cuenta de que aunque quiere cumplir la ley no puede, porque dentro de él hay otra ley que se llama la ley de la muerte y del pecado. Esa ley de la muerte y del pecado es la que indica que el hombre está en una condición de pecado. ¿Y por qué? Porque pecó, y cuando pecó, la ley de Dios se cumple. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces peca y como consecuencia muere. Está bajo la ley de Dios, que lo inculpa de pecado y lo condena a la muerte. Ese es el estado del hombre.
Si los judíos pudieran comprender todo esto, que no lo comprenden, para ellos se les hace un nudo en la cabeza, pero si lo pudieran comprender, entenderían la necesidad que tiene el hombre de un redentor, y que ese redentor fuera el Cordero de Dios, que fuera un hombre santo, porque otra cosa que ellos no entienden es que ese hombre es el Hijo de Dios, o sea que es sin pecado. Por eso es que la salvación implica que el hombre pueda reconocer por la revelación que Dios da de que Jesús es el Hijo de Dios, no simplemente un hombre cualquiera. No, hay que tener por revelación que la da el Espíritu Santo, como se la dio a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, que Él es el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios se hace carne, y como no nace por la simiente del pecado, sino que nace santo, porque es engendrado por Dios, tiene entonces la condición perfecta para hacer la ofrenda por el pecado. Por el pecado. Entonces, la cruz trata con el pecado, y la sangre trata con los pecados. Eso es un principio que nosotros tenemos que entender muy bien, porque si no, podemos ser engañados por el diablo y nos mete bajo la ley. Nos mete bajo la ley, nos enreda. Muy fácil se puede uno enredar, tratando de ser un hombre santo, tratando de cumplir la ley. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos muy claros en que para nuestros pecados está la sangre, y para nuestro pecado está la cruz. Eso Jesús lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Entonces Jesús dice: el que quiera salvar su vida, ese la va a perder, pero el que pierda su vida, ese la va a ganar. Entonces ahí está la cruz, ahí está el ego, la naturaleza pecaminosa propia que hay en nosotros, y que el Padre nos la ha dejado para que también nosotros seamos el sacrificio vivo. Ya no sacrificamos animales para perdón de pecados. Ahora el sacrificio que el Padre desea ver es el sacrificio de nosotros mismos. Nosotros somos la ofrenda por el pecado en esa práctica de la cruz. Y como el pecado que está en nosotros todavía se mantiene, como Pablo lo explica: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta que el Espíritu le da a Pablo es: ¿y entonces dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Ese es el Evangelio en pocas palabras, para que no nos dejemos enredar por Satanás, porque Satanás nos va a enredar si esto no está muy claro. Entonces, algo que parece muy sencillo no es tan sencillo. No lo es. Ya en nuestra vida práctica, en nuestra vida, digamos, como hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Pero cuando aún todavía nuestra mente no ha hecho el cambio, y nuestro corazón, como consecuencia de ese cambio, no ha sido transformado, entonces vamos a ser como los fariseos, legalistas. A toda hora estamos viendo el pecado en los otros y no lo vemos en nosotros. ¿Sí? Con lo que Jesús decía: vemos la viga, vemos la paja en el ojo ajeno, sin darnos cuenta que nuestro ojo tiene una viga, o colamos el mosquito, pero dejamos pasar el camello. Es la condición de la naturaleza
humana que no ha sido transformada por la práctica del Evangelio. Entonces, ese ha sido el trabajo de Satanás desde el principio. Engañar a la iglesia y hacerla comer nuevamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que se ve en la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis, que ya estaban comiendo de otro árbol, quiere decir que estaban oyendo otro evangelio, y por eso entonces lo que hacían no correspondía a lo que se les había enseñado a hacer desde el principio. Porque mire que lo que la iglesia hacía en el principio, las primeras obras, eran el resultado de tener una fe clara, de estar limpios de corazón y de confiar plenamente en la obra santificadora de Jesucristo, la cual opera en medio de las prácticas, en medio de la comunión cristiana. Pero cuando eso cambia, cuando la mente cambia o deja de creer que eso puede suceder, entonces se entra en un terreno que es el terreno de la apostasía. La apostasía es ya dejar de confiar en la obra de Jesús, en lo que Jesús hizo, el poder que tiene la obra de Jesús en la cruz y el poder que tiene la sangre para tener una vida justa delante de Dios. Pues esa vida justa delante de Dios no es porque yo sea bueno, sino porque yo pongo mi confianza en el que es bueno. Y de esa manera mi corazón va siendo transformado. Va siendo transformado no porque yo pueda hacerlo en mi fuerza, no tengo fuerza alguna como humano, sino que confío en el poder de Dios. Por eso a la iglesia de Filadelfia se le dice que tiene poca fuerza, que es lo que Pablo confiesa: no tengo fuerza para cumplir la ley. Hallo esta ley escrita en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. La ley dice, y es buena, no codicies, pero cuando quiero cumplirla, me doy cuenta que dentro de mí hay un hombre codicioso que codicia. Entonces lucho dentro de mí, preguntándome, pero ¿por qué está dentro de esto dentro de mí si no quiero ser codicioso? Entonces descubro, dice Pablo, que dentro de mí hay una ley. Como todas las leyes, esas leyes son inquebrantables. Entonces, se encuentra que tiene una ley dentro de él, que es la ley de la muerte y del pecado. Entonces, si eso fuera hasta allí, el hombre está perdido, es un miserable. Es un miserable porque no puede cumplirle a Dios. Pero entonces aparece otra ley que es la ley de vida. La ley de vida, no de muerte, sino la ley de vida en Cristo Jesús. Entonces, por la resurrección de Cristo, esa ley opera ahora, porque Cristo es el Espíritu vivificante que opera en nosotros cuando nosotros acudimos a Él. Acudimos a Él para que le dé vida a mi cuerpo, a mi alma, a todo mi ser, a fin de que yo pueda vivir en el poder de Cristo delante de Dios. O sea, Dios se aseguró de tener un hombre que pueda vivir delante de él porque Cristo es el que lo cubre. O sea que ahí entonces sí viene la cobertura de la sangre. La cobertura de la sangre es eso, la que... Un momentico, esto ya tengo aquí una cosa que está... Hay un ruidito. Esa cobertura de la sangre... Esa cobertura de la sangre es el hecho consumado al cual se tiene acceso por medio de la fe. Porque todo lo que obtenemos, lo obtenemos es por medio de la fe, no lo obtenemos en ignorancia,
No, porque ahora es por medio de la fe. Que eso es digamos, lo poderoso del Evangelio. El Evangelio me va comunicando, me va mostrando las verdades y en la medida en que me muestra las verdades, yo las tomo y las creo. Eso de tener una verdad que antes no tenía, que es la que me comunica el Evangelio, y el tomarla es lo que se llama fe. O sea, tomarla significa guardarla en mi corazón y hacerla parte de mi ser. Entonces, cuando eso ya ocurre, y Dios es el que sabe si en realidad estás viviendo por fe o de qué manera estás viviendo, entonces viene el poder de Dios. El poder de Dios que se manifiesta en una gracia santificadora que cubre, por así decirlo, cubre mi condición pecaminosa. La cubre. Quiere decir que aunque yo no voy a dejar de ser un pecador, porque en mí todavía está la naturaleza de pecado mientras tenga este cuerpo, Dios sí puede, por medio de Cristo, cubrir esa condición, ese vicio, esa malformación que existe en mi mente, porque es en mi mente, pero cuando la mente se limpia por medio del Evangelio, entonces ya el poder del pecado no opera en mí, ya no opera, pues son puras, es la ley de Dios. La ley de Dios es la que está operando para que en la medida en que yo acuda a esa ley que está en el Evangelio, yo pueda experimentar una salvación completa, tripartita, integral, no solamente del espíritu, sino también del alma y también del cuerpo. Por eso Juan escribe y dice, amados, mi deseo es que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera vuestra alma. Entonces, la prosperidad del alma significa que las verdades del Evangelio ahora son reconocidas, traen como resultado una prosperidad integral. La prosperidad integral que incluye hasta la salud misma. Incluye todo. O sea que la salvación que obtenemos por medio de Jesucristo en la cruz y que tiene además el poder de la sangre es muy, muy poderosa. Sin embargo, y esto debiera hablarse más y más y más y más porque nos tenemos que estar recordando. Cuando venimos a la mesa, a la cena del Señor, que es el partimiento del pan, nos recordamos esto. Nos lo recordamos porque una y otra vez es necesario que mi mente mantenga claridad en relación a lo que ocurrió en la cruz. Porque la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, eso es lo que significa. Proclamar lo que ocurrió en la cruz. Y lo que ocurrió en la cruz no es un hecho solamente histórico, sino un hecho efectivo para mi vida. No es el católico que ve las películas de Semana Santa y, uy, qué bonito lo que sucedió. No, es un evangelio que afecta mi vida hoy. Hoy tiene que estar afectando mi vida y si tengo algunos problemas con los cuales todavía estoy luchando, entonces es necesario que el evangelio me siga alumbrando y transformando mi manera de pensar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Porque la finalidad es esa. La finalidad es que la iglesia, también como un cuerpo, conformado por el conjunto de miembros que se encuentran en comunión, importantísima la comunión, diría yo que la condición para que esto se dé es que mantengamos la comunión.
Porque la comunión indica que estoy en el cuerpo y si estoy en el cuerpo, entonces todo lo de Cristo aplica. Todo aplica. Entonces, ¿qué vino a hacer Satanás? Destruir eso. ¿Qué es lo que significa una denominación? Una denominación lo que significa es que no entendió el Evangelio. No lo entendió o no lo ha entendido todavía. O no se le ha predicado todavía. Porque el Evangelio llevaba a las personas a eso. El Evangelio llevaba a las personas a Cristo y a la necesidad de mantenerse en Cristo, encabezados en Cristo. Porque es que si no, no se puede. No opera, no opera. Entonces, el evangelio completo es muy importante, que era pues lo que los apóstoles enseñaban. Los apóstoles no solamente decían, mire, Cristo murió por usted. Bueno, sí, listo, qué bueno. Entonces, reconozca que es pecador, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados y va a recibir el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Eran añadidos. Y después, ¿qué? Pues perseveraban. ¿En qué? Pues en las cosas que hay que perseverar. ¿Para qué? Para ir siendo salvos. Porque el verso 47 dice, el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. No dice los que fueron salvos, sino los que habrían de ser salvos. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, llegamos para ser salvos. O sea que no es una salvación progresiva. Es una salvación que se da en progreso. Como dice el apóstol, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas, así como prospera vuestra alma, y el alma no prospera de la noche a la mañana. El alma va prosperando. Y en la medida que va prosperando, entonces todas las cosas que Jesús obtuvo en la cruz para el hombre redimido, van a manifestarse. Se van a manifestar. Porque es que ese es el poder del Evangelio para salvar al que cree. Y ese Evangelio implicó la muerte del Hijo de Dios. O sea, que el costo tan grande no puede dar como resultado unas condiciones pírricas. No, ese costo tan grande tiene que dar un efecto que sea notable. Sobre todo la iglesia, que sea notable, que se note en la iglesia. Lo que logró el Señor Jesucristo, que la iglesia sea la diferencia, la gran diferencia entre los que no son de Cristo y los que son de Cristo. Entonces, la iglesia por eso es llamada un candelero, que es la única que alumbra. Pero hoy en día, el Señor dijo, quitaré el candelero de su lugar. Entonces hay que preguntarse qué se perdió. ¿Por qué quitar el candelero? ¿Por qué la iglesia dejó de ser luz? ¿Qué fue lo que en realidad perdió? Cuando el Señor habla de la luz, en Mateo creo que está en el capítulo 5, dice que es para que las obras, lo que hacemos, glorifiquen a Dios. Para que vuestras obras glorifiquen a Dios. Pero está hablando de comunión, ¿no? De cómo se aman los cristianos, o cómo se aman los santos, para no decir cristianos, porque cristiano es una palabra que ya ha perdido mucho su poder. Pero cuando hablamos entonces del pueblo que fue apartado para Dios por la sangre, ese pueblo que fue apartado, apartándose, también se santifica. O sea, ya le pertenece a Dios como pueblo, pero él mismo tiene que santificarse. Y para santificarse, entonces, no lo puede hacer solo, sino acudiendo a los medios que Dios tiene para la santificación de ese miembro. ¿Y el medio cuál es? El medio es la iglesia. El medio es el cuerpo de Cristo. El medio es que yo sea miembro del cuerpo de Cristo, no de Moisés. No es cuerpo de Moisés, no es cuerpo de un mortal, es cuerpo del que resucitó. Entonces, ese cuerpo de resurrección tiene el poder
si el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo entre los muertos y ahora tiene un cuerpo de resurrección al cual yo soy introducido, pues en ese cuerpo se encuentran todos los poderes necesarios para resucitar lo que está muerto en mi vida. Pero no resucita así porque sí, sino que resucita en la medida en que yo voy entendiendo el Evangelio, en la medida en que mi conciencia se va limpiando de pecado. Mi conciencia me puede acusar porque todavía no soy libre. Para algunos, comer ciertos alimentos es pecado. Y entonces no los comen porque su conciencia les acusa. Pero para otros que han sido limpios, ellos comen sin problema. Y allí no pecan, porque uno peca cuando va contra la conciencia. Entonces fíjese este asunto tan tremendo. Juzgamos sin saber. Juzgamos desde las gafas que tenemos puestas. Y si las gafas están oscuras, pues así es así como vamos a ver. Entonces, uy, ese está comiendo lo que no debe comer. Ese es un pecador. Yo no como lo que él come. Así juzga, ¿verdad? Desde la perspectiva que él entiende. Entonces se convierte en un legalista sin conocer realmente lo que es justo. No conoce lo que es justo, porque para él todo es pecado. Para él todo, bajo la ley, todo es pecado. Entonces él intenta cumplir la ley, se convierte en un hombre justo según su propia justicia y ajusticia a todos los que no son como él. Resulta que ese hombre todavía tiene la conciencia bajo la cautividad de la ley, que lo pone todo bajo pecado. Pero no, el que fue libertado, al que fue libertado, su conciencia ya no le acusa. Pablo dice, la conciencia, yo hago cosas que otros no pueden hacer. Y las hago ¿por qué? Porque mi conciencia no me acusa. Pero si a ese comer carne de cerdo le significa pecar contra Dios, cuidado, no coma, porque su conciencia lo va a acusar. Pero si el otro fue libertado y puede comer carne de cerdo porque ahora entiende que los alimentos son tipo y sombra, no son una realidad como existía en el Antiguo Testamento, no se podía comer animales inmundos. Por eso para Pedro fue un escándalo que el Señor le dijera mata y come, porque los animales que se le presentaban en ese lienzo eran animales inmundos. Y ¿cómo así que mata y come? Yo nunca he comido animal inmundo. No puedo. Su conciencia estaba cautiva. Por eso cuando el Señor le dice, pero un momentico, si yo te estoy diciendo mata y come, ¿por qué no come? Él estaba bajo la cautividad de la ley, no había sido libertado, y el mismo que lo libertó le estaba diciendo que comiera, pero él no quería comer. Hasta que el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Por favor, Pedro, mata y haz lo que te estoy diciendo. Pero Pedro era así. Luego Pedro entiende que los animales están relacionados con los gentiles. Porque los judíos llamaban inmundos a los gentiles por lo que ellos comían. Los gentiles no habían sido enseñados en las comidas de los animales puros. Entonces los gentiles comían cerdo y comían todas las cosas que para nosotros son muy sabrosas, y yo las como y las disfruto porque yo sé que allí no peco. Yo soy libre, mi conciencia a mí no me acusa. Y si me quiero tomar una cerveza, me tomo una cerveza. Pero no le aconsejo a nadie que tome cerveza, porque hay gente que no puede. Hay gente que fue alcohólica. Y que si se toma una cerveza, se toma 2, si se toma 2, se toma 10. Entonces no puede. Hay gente que no puede hacer las cosas que nosotros podemos, y nosotros no podemos hacer cosas que otros pueden.
Entonces, ese asunto de la limpieza de la mente es muy importante por el Evangelio. En la medida en que vamos avanzando y vamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, en aquel que nos libertó, vamos conociendo toda la libertad que él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario, pero no para pecar, como dice Pablo. Entonces ahora que conoces esta gracia tan grande, ahora te vas a poner a pecar. No, no es para pecar. Al contrario, ahora como he sido libre y como tengo esa gracia, eso me capacita o me incapacita para ser un pecador. Ya no tengo la capacidad, porque la gracia me cubrió. Y aquello de lo que ya era yo antes cautivo, si yo era un alcohólico, ya eso desapareció. O si tenía cualquier aberración, eso desaparece por la gracia de Dios. Pero es en la medida en que yo recibo y acepto lo que Cristo hizo por mí. Listo, Jaime, ahora sí te doy la palabra. No, es que siquiera que no me la diste en el momento, porque dijiste tantas cosas que en cada momento era una revelación sobre revelación y revelación y revelación. Entonces, en ese momentico lo que te quería decir, o no, les quería decir a todos, a ver cómo estoy, era que podíamos concluir que la sangre de Cristo, ya lo sabemos que es la muerte de la cruz, significa una cosa, y la sangre de Cristo significa la otra. La remisión del pecado original o del pecado de Adán, y la otra de los pecados. No la remisión del pecado original, es la eliminación del pecado. La eliminación. Ahí el pecado como condición que impedía que el hombre pudiera acercarse a Dios fue eliminado. Esa condición fue eliminada. Correcto. Entonces ahí donde viene la parte que se me empezó como a revelar y aclarar mucho más, pues. Todo el mundo lo hemos leído, todo el mundo lo hemos aparentemente entendido, y en una parte comentabas que eso es el gran problema que tenemos doctrinalmente de otras denominaciones, llamémoslo así. Sí. Por el hecho de que nos lo han dicho, pero no lo han discernido y hecho que lo entendamos o que tengamos la revelación. Entonces, la revelación únicamente se consigue cuando mi espíritu se identifica con el Espíritu de Dios por haber muerto en la cruz y haber resucitado. Entonces, allí viene la intuición, que no es más que la revelación del conocimiento de la verdad. Entonces, entro en armonía con el Espíritu Santo, o sea, con el Espíritu, mi espíritu entra en armonía con el otro, con el Espíritu de Dios. Entonces, ahí ya consigo tres cosas. Libertad del pecado. Sí. Liberarme de mis pecados y consecución de lo más importante, que es que juntamente con Cristo me entierro con Él, resucito con Él, consigo la vida eterna y no la voy a perder, y por eso es que la tengo que cuidar, volviéndome santo como todos estos santos que están aquí. Y lo que más me confirma todo esto que se está diciendo es que hoy me diste el ingreso al chat de la iglesia, o sea que llamemos que es como un bautismo, una confirmación. Entonces el Señor me ha traído a lo que yo les contesté a todos los que me saludaron y a los que me han saludado también, cuando les contesté diciendo que yo también me estoy preparando y estoy consiguiendo el pasaje para poderme ir
con Jesucristo, con todos ustedes que ya lo tienen ganado. Ya, no, el pasaje el pasaje ya lo pagó Jesucristo. El pasaje es gratis. Ese pasaje ya lo tenés por cuenta de Jesús. Lo importante es que sepas que el pasaje no tenés que comprarlo ni tenés que dar ningún esfuerzo para eso. Hay cosas en la que se hicieron en la cruz que es lo que Jesús hizo. Nadie más lo podía hacer. Ni lo podía hacer, ni lo puede hacer jamás. Entonces, solo Jesús, el Hijo de Dios, como Hijo del Hombre, es el que obtiene para nosotros, por gracia, obtiene una redención perfecta. Claro, claro. Entonces, por esa misma gracia, es que puedo usar estas gafas oscuras y no veo un negro, sino que veo con refresco para mis ojos, para que no me moleste. Sí, sí. Es que esto de la sangre, en este instante, me revolucionó toda la cabeza y veo que la sangre es la clave de todo, pues. No. Es que la sangre y la cruz, ambas cosas. Correcto, correcto. Ambas cosas porque Dios sabía cómo nos iba a dotar, voy a usar esa palabra, de todas las provisiones necesarias para la vida excelente. Para que el hombre pueda tener una vida excelente, la provisión está en la cruz. Está en la cruz. Debemos entender que en la cruz el hombre viejo murió. Ya el hombre no está delante de Dios, no existe. Ya Dios no lo puede volver a mirar porque ya murió. Y cuando el hombre viejo muere, el pecado que está en él también muere. El pecado, no los pecados. No. Los pecados, para eso está la sangre. La sangre es permanente, permanente. Constantemente necesitamos de la sangre, de invocar la sangre para que la sangre nos limpie de todo pecado. ¿Cómo? Volví a ser como un niño. Sí, no, es que cada vez que la revelación nos penetra, nos alumbra a tal punto que nos pone otra vez como un niño. Es que realmente el Evangelio tiene ese efecto. El Evangelio es la luz de Cristo. Amén. Él es la luz, Él es la vida de los hombres. Entonces, cuando penetra, alumbra de tal forma mi ser que me hace una persona nueva. Nazco a la vida que es en Cristo, al poder que hay en Cristo, para al haber sido justificado delante de Dios, yo pueda ser parte de su cuerpo. Es que de otra manera no podría, porque es un cuerpo de resurrección. Es un cuerpo de resurrección. Entonces, ¿cómo es que se compara una iglesia de la carne con un cuerpo de resurrección? Imposible. Una iglesia en la carne no puede. Yo en la carne no puedo ingresar. El mismo Señor Jesús en la carne no podía recobrar la gloria que una vez tuvo con el Padre. Tenía que morir para resucitar y regresar a la gloria que una vez tuvo con el Padre. Bueno, eso que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, lo hizo por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir de esa forma a fin de resucitar, porque para nosotros no opera esa condición. Pero lo que sí opera es los logros que nosotros obtuvimos en Cristo. Porque Cristo, al ser el Hijo del Hombre, ¿qué es lo que hace? Mete a todos los hombres en Él y los lleva a la cruz y los elimina. Y luego esos hombres que están en Él resucitan en Él, para que ahora no seamos del que murió, sino que seamos del que resucitó, o sea, la vida nueva. La iglesia se vive en la vida nueva. La iglesia no se vive en la vida vieja, lo que éramos antes. Ahora vivimos, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, he hecho cosa nueva, el Señor hizo una cosa nueva y nos puso en lo nuevo.
Y eso nuevo es el nuevo hombre, y ese nuevo hombre es la iglesia. La iglesia es el resultado de la resurrección. No solamente el resultado de la muerte, porque fíjese que Adán, que es como una sombra de las cosas que habrían de ocurrir, Adán estaba solo. Y Dios dice, Dios es el que dice, no es el hombre el que dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. El hombre está en su soltería y está hasta disfrutando la soltería. Pero Dios dice, no, no, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacer algo. Vamos a darle una ayuda idónea. Entonces duerme Adán y del costado extrae a la mujer. Eso es un misterio. La mujer es un misterio escondida en el hombre. Por eso es que la mujer es tan difícil de entender. Porque es un misterio. Es un misterio que Cristo tiene que revelar. Hermanos, Es que ni ellas mismas a veces entienden, pero es porque son un misterio. Estaban escondidas. Misterio significa oculto, no se ve. Pero Dios permitió que saliera, pero la sacó fue del hombre. No la sacó del barro, la sacó fue del hombre. Entonces la mujer procede del hombre. hermanos, buenas noches. Yo, Julián, ¿cómo estás? Bien, gracias. Acabo como de entender esa misma figura que sucedió con Adán cuando durmió y el Señor sacó de un costado, salió del varón Ajá. una mujer. Es la misma figura de Jesús en la cruz La misma, claro, cuando la misma. en su costado fue prácticamente ahí nació esa mujer, cuando fue chuzado con esa lanza. Sí, y ya estaba muerto, En ¿no? el costo. Sí, ya estaba muerto y ahí, o sea, estaba dormido como estaba Adán, la misma figura, digámoslo. Correcto, sí. Y allí de ese Y costado nace la mujer, que es la iglesia. nace la mujer que es la iglesia. Entonces la iglesia Sí, nace en la cruz. La iglesia nace, César. sí, la iglesia nace por Y, el amor de ese hombre por ella. Él se entregó a sí, sí mismo claro. por ella. Entonces la Bueno, y iglesia, la pregunta mía es, cuando todo lo que sucede en la cruz a través del Señor, se quita el pecado, pero la sangre es la que sigue tratando con el alma, ¿puede ser así? pues no con el alma, no, con el alma, el tratamiento para el alma, digámoslo así, el tratamiento para embellecer el alma es la cruz. El alma es la psique. Y el Señor dijo, el que quiera ganar su vida, ahí se está refiriendo a la psique, o sea, la vida del alma, ese la va a perder. O sea, niéguese a sí mismo, tome la cruz y siga. Son dos cosas, ¿no? Dos cosas allí que están relacionadas. El negarse y la cruz. ¿Por qué? Porque está hablando de la naturaleza del hombre. Entonces, la naturaleza del hombre tiene que ir a la cruz. ¿Y cómo se va a la cruz hoy en día? Bueno, el alma. Yo tengo que decir, bueno, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, lo que yo necesito conocer es muy bien cuál es la voluntad de Dios. Porque si yo no la conozco, entonces voy a seguir haciendo mi voluntad. ¿Y en dónde está la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la encuentro en los evangelios y en las cartas y en las epístolas de los apóstoles. Allí encuentro la voluntad de Dios, porque es Dios, no es el Hijo quien comunica la voluntad. El hijo mismo se somete a la voluntad del Padre. Y a nosotros someternos a la voluntad del Hijo, nos estamos sometiendo a la voluntad del Padre. Entonces nos sometemos a la voluntad del Hijo, que es lo que vino a enseñarnos, pero siendo la boca del Padre. Entonces el Hijo que enseña la voluntad del Padre. ¿Cómo vive? Según el Padre. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo que Cristo nos da es el ejemplo de un hombre que sigue la voluntad de su Padre, no la voluntad de los hombres. No vive para agradar al hombre, no vive para recibir gloria del hombre, no vive para ser coronado por el hombre, no. Él vive para agradar al Padre.
Y eso cuesta, porque el hombre se opone en todo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando el hombre encuentra que hay alguien que está haciendo la voluntad del Padre, hay un choque, porque es el único hombre que está mostrando algo diferente. Entonces, ese hombre que muestra lo que es Dios, me ofende mi justicia, la ofende. Y por eso estos fariseos iban detrás de él a ver de qué forma lo acusaban, cómo era que violaba la ley. Nunca encontraron nada, aunque rebuscaron y rebuscaron. Y luego lo acusaron falsamente con testigos falsos. O sea, es una cosa tenaz, terrible. Entonces, sí, hermano Julián, la cruz, porque si hablamos, no, es que tengo una cruz, porque estoy bajo unas pruebas, estoy bajo, no sé, ciertas condiciones. No, esa no es la cruz. Esa no es la cruz. La cruz es ese lugar que es espiritual. No voy a construirme una cruz ahorita y me voy a crucificar allí, sino que es un lugar espiritual al cual acceso por la fe, cuando entrego lo que hay en mi corazón, que está por encima de la voluntad de Dios. Si yo sé que la voluntad de Dios es que vaya para la derecha, pero yo quiero ir a la izquierda y me voy para la izquierda, entonces estoy negando la cruz. Y si niego la cruz, estoy negando a Cristo. Estoy negando el nombre del Señor. Entonces, debo conocer la voluntad del Hijo para seguir al Hijo, en lo que el Hijo nos manda. Entonces, de esa forma yo someto a mi alma que quiere hacer otra cosa y la crucifico. La niego. Entonces, es una negación de todos los días, porque cada día trae su afán, cada día trae sus cosas, sus proyectos, sus ideas, etcétera. Pero entonces yo tengo que ser claro en cuanto a la voluntad de Cristo y debo mantenerme. Por eso se habla de perseverar. El que persevera hasta el fin, porque yo puedo estar bien hoy, perseverando hoy, puedo llevar meses perseverando en lo que Cristo me ha mandado a hacer y amanecer un día y decir, no más, me aburrí. Nunca más, no voy a seguir en esas porque eso está muy cansón. Bueno, o sea, no llegó al fin. Y estaba a punto de llegar a la meta y no llegó. Entonces, nuestra vida consagrada al Señor nos obliga el estar permanentemente allí, permanente. Es que eso es realmente la negación de nosotros mismos. Porque dentro de nosotros hay unos fueros que si nosotros no los sujetamos, si nosotros no los amarramos y los dominamos, entonces nos van a dominar. Van a ser nuestros señores. Y ese fuero que hay adentro, ese es el pecado que mora en mí. Esa es la condición rebelde que hay dentro de mí, que la tengo que sujetar. ¿Y cómo la sujeto? Por los mandamientos que Cristo me da. Ya, entonces la voluntad puede estar en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la oración. Sí, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bien. Sí, exacto. Hágase tu voluntad en la tierra. Porque Jesús les está enseñando a orar, y entonces, bueno, oremos para eso. Padre, mira, Señor, no. Hay un asunto con el cual vengo cargado. Yo sé que esto es lo que me mandas a hacer, pero eso es lo que yo no quiero hacer. Pero hermanos, hay una cosita, hermano. Dígame Sí. usted, hago una pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo puedo tener una dificultad en algún área de mi vida? Y en ese trasegar de la vida en Cristo y continúa esa lucha con, digámoslo así, con ese aguijón en mi alma. Y estoy con el Señor. Entonces, ahí, ¿qué puede estar pasando entonces? Ahí lo que ya dijimos al principio, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Entonces hay una debilidad y esa debilidad no me permite. Hay una debilidad. No dejas que la voluntad de Dios se haga. Que me lleva cautivo al pecado. Vuelvo y caigo, vuelvo y caigo, vuelvo y caigo. No quiero, pero vuelvo y caigo. Pero en el fondo sí quiero. Si analizamos muy bien el corazón, por un lado el corazón dice no quiero, pero por otro lado el corazón dice sí quiero, porque así es el corazón de engañoso, ¿no? Por un lado, él sabe que eso desagrada a Dios, entonces no quiere desagradar a Dios. Y se propone no volver a esa área de pecado. Pero en el fondo también existe un agrado por ese pecado, un deseo. Y es recurrente. Entonces vuelve y cae. Hasta que descubre lo que Pablo descubre y bien menciona, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que veo es que hay un cuerpo de muerte dentro de mí. No puedo salir de él. El cuerpo de muerte que Pablo menciona, en el tiempo de Pablo, los romanos le amarraban un muerto al hombre que injustamente había matado a ese hombre. ¿Sí? Alguien comete una falta contra alguien gravísima, lo mata injustamente. Entonces, una de las penas romanas era amarrarle el muerto, para que ese muerto se encargara de matar al injusto. Imagínense lo que es eso. Usted tener que vivir con un muerto a cuestas, que se va descomponiendo y que en su descomposición se lo va a llevar a usted y no se puede desamarrar de allí. Entonces, ese es el pecado. El pecado es una condición muerta en nosotros. Es un muerto que cargamos a cuestas. Pero el poder de resurrección, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, porque ¿cómo estaba Cristo? Muerto. ¿Y quién lo resucitó? El poder del Espíritu Santo, que es el que nos ha sido dado. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde está? En nosotros. ¿Dónde está el muerto? En nosotros también, pero por el otro lado. Entonces, Pablo clama y dice, ¿quién me librará? Y la respuesta divina es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando yo reconozco que verdaderamente yo quiero agradar a Dios, pero no puedo, porque he descubierto que soy débil. Soy débil, no tengo la voluntad suficiente para. Porque hay gente muy voluntariosa, dice, no vuelvo a fumar y no vuelve a fumar. Entonces, en su voluntad dejó el cigarrillo. Pero hay otras personas que son débiles, no tienen esa voluntariedad que otros tienen. Entonces, tenemos que acudir al poder de Dios. Entonces, el poder de Dios va, si realmente yo quiero hacer la voluntad en el sentido de santificarme, para ser una persona santa, de pensamientos, de palabras, de obras y de cuerpo, entonces el Señor es el que me ayuda. No hay nadie más que me pueda ayudar sino el Señor. Entonces yo voy a ver ese poder santificador, que es el que cubre la condición pecaminosa, anulando la capacidad que tiene para llevarme al pecado y dándome a cambio el poder para ser santo que procede de Cristo. Entonces hay un cambio. Se aborrece el pecado y ahora se ama la justicia, pero es por la obra de Jesucristo, no por la mía. Entonces a veces luchamos con los pecados, pero luchamos en nuestra fuerza. Y resulta que no aparece el poder de Dios porque Dios está esperando a que yo me rinda, a que yo reconozca delante de Dios, soy un miserable. No puedo con esta condición. Bueno. Te estuve esperando con mucha paciencia 20 años, porque te vi luchando 20 años contra eso en tu propia fuerza
y no pudiste. Entonces, el Evangelio lo que me comunica es eso, lo que me comunica es que el Evangelio es ese, es el poder que hay en Cristo para salvarme de mí mismo. Es que realmente, ¿de quién me está salvando? Póngase a pensar, ¿de qué estamos siendo salvados? De nosotros mismos, de la condición pecaminosa que hay en nosotros mismos, de esa condición. Entonces, cuando comenzamos a aprender el camino de la cruz, el camino de la negación, el camino del silencio, de la no respuesta, de callar y no de defenderme con mis recursos, sino el dejar que Dios resuelva, porque yo sé que me están acusando injustamente. Bueno, que Dios resuelva. No me voy a defender, no voy a buscar testigos para que me defiendan, no voy a entrar en murmuración para que esas personas se hagan del lado mío contra aquel. O sea, la maldad que hay en mi corazón fabrica todas esas cosas que son contrarias al conocimiento de Cristo y que no permiten que la cruz haga su trabajo en mí, que es el de eliminar esa condición. Porque después de la cruz, que viene la resurrección. Entonces, si yo quiero que una área que está muerta realmente cambie resucite para vida, pues la cruz, porque es que Adán, ¿cómo estaba después del pecado? Muerto. ¿Cómo está el hombre de pecado? Muerto. ¿Será que un hombre de pecado delante de Dios puede presentar una ofrenda que a Dios le agrade? No, ese es un muerto. Ese es un muerto. Lo que pasa es que no lo vemos porque nuestra alma está activa. Nuestra alma, sí, parece viva. La psique parece viva. Pero está viva para irse contra Dios. Esa es la actividad de nuestra alma. Irse contra Dios, porque es hija del pecado. Entonces, mire lo que el Señor enseña. Listo, vamos a eliminarla para que el poder de resurrección opere y te saque de esa condición. O sea, me está salvando. Me salva. Me salva y me transforma en una persona diferente. Ya no soy como Pedro, porque mire que los mejores ejemplos de personas transformadas fueron sus apóstoles. El Señor escogió gente muy difícil, diría la más difícil de todas, porque es que ni siquiera educados en las escuelas para que existían escuelas de rabinos, ellos fueron desechados por los rabinos. Por eso estaban haciendo otras cosas. ¿Qué tal Mateo, un publicano? Eso era de lo peor. Lo peor. Pero ¿qué hizo el Señor? Transformó a esas personas. O sea, ellos al conocerle y al ver lo que les enseñaba y al ponerlo en práctica, sus corazones fueron transformados. Pedro le niega y al final de su vida acepta la muerte de cruz, la que negó años atrás, pero ahorita quiere que lo crucifiquen patas arriba. Ese es un hombre demasiado transformado, totalmente diferente. O sea que el Señor vino fue a eso, no vino a hacernos unos grandes predicadores. Eso viene como añadidura, es añadidura. Pero lo que Él viene es a cambiar nuestro ser. Y podemos ser muy buenos predicadores, muy buenos profetas y levantar muertos y echar demonios, pero si nuestra vida no cambia, no vamos a entrar al reino de los cielos. No
No vamos a entrar a la vida eterna. No vamos a entrar a reinar juntamente con Cristo, porque el Señor no quiere reinar, poner a reinar a personas que tienen un alma con una estatura emocional de un niño. Si nuestra estatura emocional es la de un niño, pues ¿cómo va a reinar? ¿Cómo? Imagínense un niño reinando, resolviendo los problemas de un reino, resolviendo los problemas de las personas. ¿O cómo se imagina que va a ser ese reino, el reinado del Señor Jesús? En un palacio comiendo bien, sabroso, bien agradable allí, echado con las manos atrás, disfrutando de una piscina bien rica. No, ese reino es un reino donde se tiene que trabajar. ¿Para qué? Para llevar a las naciones al sometimiento de un reino que es justo. La gente, ¿cómo es? Es injusta. La gente es injusta, pues es injusta por naturaleza, porque los que van a entrar al reino van a entrar en su condición natural injusta. Entonces, ¿quién los va a someter? Los reyes que tienen la estatura de Cristo y que pueden hacer un trabajo justo, como Cristo es justo. Sí, con vara de hierro, pero también con misericordia, para llevar a las personas al cambio, a una transformación. Bueno, no sé si... Una pregunta, hermano. Sí, mi hermano Julián. Me acuerdo de Salomón. ¿Por qué me surge esta pregunta? Porque yo veo que la vida de Salomón, y como fue el hombre más sabio, digámoslo así, por naturaleza, del mismo Dios sobre su vida, y cómo terminó Salomón. Entonces, son como los dos lados opuestos. Cuando usted comentaba ahora y decía que podemos hacer muchas cosas que aparentemente son buenas, pero si en el fondo no hemos cambiado, ¿cómo podremos terminar? Entonces, en el caso de la vida de Salomón, ¿cómo pudo haber terminado? Claro que esas son las cosas que sabrá el Señor y que las juzgue el Señor, eso sí, eso son cosas solo desde Él. Pero como haciendo esa analogía de lo que estamos estudiando en Sí, este momento. estamos siendo puestos a prueba a toda hora. ¿Y qué dice Pablo? El que se crea que está firme, mire que no caiga. O sea, no vaya a creer que usted ya llegó a la estatura y de allí no se va a caer. Te puede estar muy bien hoy y mañana estar mal, porque el pecado está allí a la puerta. Satanás está acechando, mirando a ver quién es el que se sale de la cobertura para ir a cogerlo y a devorarlo. Nosotros entonces debemos vivir permanentemente bajo el cuidado del Señor con mucho temor de nosotros mismos. Por eso él mismo dijo, hermano. Más que temor de nosotros mismos, con mucha desconfianza de nosotros mismos. Si hay alguien que es para desconfiar, nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿no? No somos confiables, a menos de que estemos en Cristo. Si nos salimos un poquito, ya no somos confiables, ya nos hemos desviado, ya nuestro corazón se daña, se endurece, se corrompe. Por eso él mismo lo dijo, hermano, que cuando él venga, que ojalá estemos haciendo lo bueno. Exacto, claro. Osaya haciendo ahí así. Se resume. Sí. Ahí se resume todo. Sí, ahí se resume todo. Entonces, es una vida que hay que cuidar. Cuando se dice que debemos cuidar la salvación, lo que da a entender no es que esa salvación, que es lo que se nos ha dado para andar en Cristo, permanentemente debemos cuidar si estamos realmente en la doctrina, si estamos en las obras, si estamos en el Señor mismo. Entonces, el autoexamen nos ayuda mucho a darnos cuenta, uy, ¿qué pasó conmigo? A ver, un momentico.
Ya no estoy pensando igual. Ya lo que Por hago es sus diferente. frutos, Sí, por los por frutos. sus, por sus frutos los conoceréis, como lo dijo el mismo Señor. Exactamente. Por los frutos, lo que estamos haciendo. Entonces, eso que estamos haciendo ahora no necesariamente es lo que vamos a hacer mañana. Hoy podemos estar mal, mañana bien, porque nos hemos arrepentido y nos hemos ajustado al Señor, le hemos pedido perdón. Entonces, si nos arrepentimos y nos volvemos del pecado y nos volvemos al Señor, el Señor nos perdona y nos da su poder para andar nuevamente en Él, andar en vida, no en muerte. Pero hoy podemos estar bien y mañana mal. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, creemos que ahora, es que hay un peligro muy grande que el Satanás usa mucho, siempre tiene que ver con conocimiento. Con conocimiento. Conocimiento envanece. Y hablo del conocimiento que no es el que viene por la revelación que viene por mi obediencia al Señor. Hasta que Cristo se ha formado en nosotros significa que hay un proceso de formación de Cristo en nosotros, el cual se da por la obediencia a los mandamientos. Pero a veces cambiamos eso intelecto, por intelecto. Leemos un libro y ya, mejor dicho, ya somos los chachos porque leímos un libro. O vemos una prédica y ya recibimos algo y no, ya, mejor dicho, llegamos a la tapa. No, para nada. Todo lo que estamos recibiendo nos hace más responsables. Y todo lo que recibimos, como nos hace responsables, nos va a ser probado en nuestra vida. Porque Satanás está allí mirando, este ahora dice que sí, que sabe, que puede, que, listo, vamos a ver cómo responde ante la tentación en la que lo voy a meter. Entonces viene el tentador y nos pone patas arriba. Claro, porque es que no, hay cosas espirituales que no vemos, pero que están allí permanentemente rodeándonos. Entonces, todo lo que pretendemos enseñar, queremos enseñar, si eso que enseñamos no ha sido probado en nosotros antes, entonces eso nos va a probar y nos va a condenar. No os hagáis maestros, dice la Escritura, para no recibir mayor condenación. Entonces, no es que no enseñemos, debemos enseñar, pero ¿qué vamos a enseñar? Lo que ha sido probado en nuestra vida. Lo que ya ha sido procesado y entonces al pasar las pruebas y se ha afirmado la fe y el carácter de Cristo, ahora sí podemos enseñar de eso. Mientras tanto, silencito. Tenga mucho cuidado de lo que enseñan, porque eso va a traer prueba. La va a traer. Como todavía no hemos procesado lo que le estamos recomendando al hermano, entonces vamos a ser zarandeados por Satanás. Y en ese zarandeo, pues la fe nos puede faltar y al faltarnos la fe vamos a terminar muy mal, muy aporreados. Aporreados. Entonces, ¿para qué nos vamos a exponer? No, debemos ir avanzando y en la medida en que vamos avanzando en el conocimiento del Hijo de Dios, fíjese que dice el conocimiento del Hijo de Dios, porque tiene que ver con el árbol de la vida. Y el conocimiento, no dice el conocimiento del Hijo del Hombre, sino del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Para que no seamos como niños fluctuantes que se dejan arrastrar de todo viento de doctrina. Entonces,
Viene un viento con una doctrina y nos dejamos arrastrar. Y luego viene otra doctrina y nos dejamos arrastrar. ¿Por qué? Porque no... En pocas palabras, hermano, no solamente siendo oidores, sino hacedores. Sí, claro. Y es como yo, por lo que se está planteando, que es lo correcto, yo digo que inclusive nosotros mismos podemos ser jueces de nosotros mismos porque sabemos qué estamos haciendo a conciencia. Sí, bueno, el autoexamen. Exactamente. Si nosotros, yo no hago sino llenarme y llenarme y llenarme y llenarme y engordarme en conocimiento y todas esas cosas, pues va a llegar el momento en que me voy a explotar. Pero va a ser lo correcto es ser alimentarme y ejercitar. Sí, exactamente. Por eso Jesús, entendiendo esto y siendo el maestro por excelencia, le enseñó a sus apóstoles lo que ellos debían enseñar. Porque la enseñanza apostólica no es para la vanidad, sino que es para la práctica, que es la didaqué. De ahí viene la palabra didáctica. Entonces, era una manera de enseñar a hacer como Cristo. Entonces, la doctrina solamente la podemos experimentar en la vida práctica de la iglesia, que es la comunión de unos con otros. Si no tenemos una comunión de unos con otros, entonces, ¿cómo vamos a poner en práctica la didaqué? No. O sea que toda enseñanza que apunte únicamente a un conocimiento que nos lleve a la vanidad, hay que tener cuidado con eso. La doctrina tiene que llevarnos, bueno, ponga en práctica eso. Y ese poner en práctica lo que los apóstoles enseñaban, llevaba a la vida de iglesia. O sea que la vida de iglesia es la expresión de esa doctrina de Cristo que los apóstoles enseñaban a guardar. O sea que la iglesia tiene que ser la expresión de la experiencia de la vida divina en el corazón del hombre, porque es la vida divina, no es la vida natural, no es la vida del alma, sino es algo muy, muy grande, es la vida celestial. La vida que se vive en el cielo quiere venir a la tierra y entra por el espíritu y del espíritu entra al corazón y el corazón es transformado y al ser transformado produce algo que se llama cuerpo de Cristo, que se llama iglesia. Y esa iglesia tiene unas prácticas que Satanás las conoce y las quiere en este tiempo, quiere ir en contra de eso. Porque eso es vital, es necesario que el cristiano tenga esa vida. Que Zoom no suple. En las reuniones que estamos teniendo por medio de Zoom no nos llevan a la práctica. No nos llevan a la práctica de la vida comunitaria. Porque ¿cómo podemos practicar eso si nos estamos viendo a la distancia? Bueno, yo no digo que de alguna forma supla, pero no es pleno. Entonces, en relación a eso, pues les quería comentar que es necesario que ya nos estemos moviendo en fe. En fe. O sea, ¿cuál es el gobierno al cual debemos nosotros atender por encima de cualquier otro gobierno? El gobierno de Dios. Está por encima. Si el gobierno del hombre autoriza los abortos, ¿qué debemos hacer? Ir contra esa ley. ¿Esa ley de dónde viene? Esa ley viene del gobierno. Muchas leyes que se están dando hoy en día ya van completamente en contra
del gobierno de Dios. Dios ha levantado los presidentes, ha levantado el gobierno y debemos acatar sus ordenanzas siempre y cuando esas ordenanzas sean para la vida de una nación. Romanos capítulo 13. Y a esos debemos someternos, no debemos rebelarnos, porque para eso los magistrados llevan la espada. Bueno, la llevaban allá, ahora ¿qué llevan? Los magistrados ahora tienen la policía con sus fusiles, entonces el que se oponga, la policía va y lo captura. Pero ¿cuál es el gobierno de Dios? El gobierno de Dios está por encima, porque el gobierno de Dios no es injusto y no ha venido para que la iglesia cause injusticia en la tierra, sino al contrario, para que sea la luz y traiga la justicia de Dios. Pero siempre y cuando hay un candelero, siempre y cuando hay una iglesia, siempre y cuando esa justicia se cumple en lo que Dios nos manda, a congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero pareciera ser que al gobierno esas cosas no son de interés. Me parece tremendo lo que hizo el presidente Trump en esos días. Gobierno, presidente del gobierno de Estados Unidos ordenó a los gobernadores a que permitieran la apertura de las iglesias. Porque el hombre entiende lo importante que es eso para una nación. Entonces así lo dijo. Y es más, dijo, si los gobernadores no lo hacen, entonces lo hago por decreto presidencial. Y ahí sí tienen que acatarlo. ¿Qué pasa en Colombia? Bueno, en Colombia hay restricciones. Pero también hay, dentro de esas restricciones, creo que hay permisos para que nos podamos reunir con ciertas limitaciones. Limitaciones de número, ¿no? O sea, no estaríamos infringiendo, estaríamos sometiéndonos a eso. O guardando unos protocolos. Sí, guardando unos protocolos de distancia, distanciamiento, etcétera, cosas así que hemos ido descubriendo poco a poco la mentira que hay detrás de todo eso. Entonces, ¿qué está sucediendo? La mentira se descubre. La mentira se descubre. El tal COVID-19 se presenta ahora como una herramienta o un arma para obtener unos resultados y nosotros hemos caído dentro de eso. Algunos presidentes ya han despertado y se han dado cuenta, otros no. Pero la iglesia está en luz. Nosotros que estamos en luz y que sabemos, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar porque nos reunimos, porque queremos adorar al Señor como el Señor quiere que se le adore? Mire que en el tiempo de las persecuciones estaba prohibido todo eso. Hermanos, hubo persecuciones, más en el mundo entero hoy en día está prohibido en ciertos países que se mencione el nombre de Jesucristo y mucho menos que se reúnan en el nombre de Él. Está prohibido. Pero sin embargo se reúnen. Y son autoridades. En el tiempo de Roma se perseguía a los cristianos y ellos tuvieron que buscar la manera de reunirse en catacumbas, a escondidas. En China, hasta hace muy pocos años, el gobierno prohibía y los cristianos se reunían en secreto. Se reunían en secreto para que no los descubrieran. Y es más, cambiaban el lugar de las reuniones para que por si acaso alguien, por allí algún espía, porque había espías, se colaba, en la próxima reunión no aparecía, no se estaba reuniendo en ese sitio. Entonces,
nosotros tenemos que aprender a hacer eso también, porque no sabemos esto cuánto vaya a durar, si esto se vaya a intensificar, si se vaya a poner más difícil, entonces que, no, pues entonces se acabó la comunión de unos con otros, se acabó la iglesia. No, la Sí, iglesia. tú decías que en la próxima semana se iban a reunir en la casa de no sé qué. No, de pronto este sábado, este mismo sábado. Entonces, lo que hacemos es que hacemos la reunión y para las personas como tú, Jaime, que vives afuera, estás en la reunión por medio de Zoom. Ok, correcto, correcto. ¿Ves? O sea, la tenemos, pero los que quieran entrar, los que están afuera, por ejemplo, los hermanos de Patio Bonito que no pueden venir, estarían en la reunión por medio de Zoom. La abrimos por medio de Zoom y ahí estamos. Lo mismo que Ramiro. Lo mismo que Ramiro, exactamente. Sí. El hermano Raúl que levantó la mano. Vamos, voy a darte la palabra, hermano Raúl. Gracias, Julian. No, pues quería hablar precisamente sobre eso, porque pues si nos vamos a reunir el sábado, pues encantado. La idea me parece hermosa. Nos parece, Alexandra también está supremamente de acuerdo. Y pues lo que tendríamos que tener en cuenta es más o menos cuántas personas irían a venir, ¿no? Para que podamos de pronto manejarlo, pues, y que no vayamos a tener mayor problema con eso, ¿no? Sí, el único problema que yo creo que se pudiera tener en caso de que exista, de que se pueda dar algún problema, pero por eso vamos a orar para que el Señor nos ayude, es con los vecinos. De pronto los vecinos se pongan moscas. Siempre va a haber algún enemigo de Cristo que anda por allí, que es el que, bueno, se va a oponer. Pero podemos orar, ¿no? Para eso, ¿no? Y tener la experiencia y vamos a ver qué pasa con esa experiencia. Claro. ¿Qué pasa? Entre otras cosas, les hago el comentario aquí, mis hermanos, que hasta me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque este es un vecindario, pues, que siempre ha sido como sano, básicamente, pero justamente como en estos días han cambiado tanto las cosas con respecto a esta gente, las personas, los travestis y este tipo de personas, nos ha llamado mucho la atención que en la cuadra de nosotros hay 2 casas en este momento donde le han alquilado a personas así. Tenemos uno a 2 casas nuestras, que ahí vienen varias, ahí hemos visto ya como 2 o 3 personas que son homosexuales. Incluso hay 1 o 2 ahí que se ven bien como personas travestis, pues. Y diagonal a mi casa, diagonal también hay una persona que, no hay, creo que también hay 2 en esa casa también. Entonces me llama mucho la atención cómo se está abriendo esto y por tu casa, incluso Julian, ahí por la panadería Triganá, y al lado había un edificio donde también le tenían alquilado en un apartamento a un grupo de travestis. Entonces pues... Bueno. Vamos a tener problemas con ellos. Pensando, lo digo, ¿sabes por qué? Porque como una de las, digamos, de las ideas fundamentales del nuevo orden contra la iglesia va a ser precisamente eso. Ayer que estuvimos viendo lo que decía la ONU, voy a conectarme. ¿Me estás oyendo? ¿Me están oyendo? Sí, estamos oyéndote. Bueno, que precisamente una de las cosas por la cual están desaprobando a la iglesia es porque supuestamente la iglesia va contra los derechos humanos, basándose en el hecho de que la iglesia no reconoce las prácticas homosexuales como prácticas justas, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera creo que eso... Sí, eso en alguna parte va a repercutir, en alguna parte, pero hagamos lo nuestro y dejemos que el Señor nos vaya también mostrando y nos vaya defendiendo, porque Él es el que nos defiende. Amén. ¿Y por qué nos defiende? Porque estamos haciendo lo de Él. Es que no estamos yéndonos contra Él, sino haciendo lo de Él. Y claro, sabemos que haciendo lo de Él,
algunos van a ser martirizados. Algunos van a ser martirizados. ¿Por qué? Porque si a él lo mataron, a sus seguidores también los van a matar. ¿Por qué lo mataron? Porque estaba haciendo lo del Padre. ¿Quiénes lo mataron? Los hijos del diablo. Él dijo que no eran hijos de Abraham, sino hijos del diablo. ¿Y por qué dijo? Porque lo querían matar. Entonces el espíritu de anticristo siempre ha estado por allí rondando, que está mirando a ver cómo mata el testimonio, cómo acaba con el testimonio, cómo acaba con la iglesia. Sí. Entonces nosotros no tenemos que dar esa batalla, esa lucha con fe, no con fuerza humana, ni porque somos amigos del alcalde y nos vamos a buscar al ser amigos una influencia especial. No, necesitamos a Cristo, que es suficiente para nosotros en cuanto a eso. Necesitamos justicia. Gobierna sobre todo, el Señor Jesucristo gobierna sobre todo. Y si quiere darle el tate quieto al alcalde, le da el tate quieto, y a la policía le da el tate quieto. Entonces, pues hagámoslo en el orden, lo que el Señor nos ha mandado, y ya, hagámoslo. Eso ya lo están haciendo en muchas partes. Nosotros Claro que sí. Hagámoslo, yo estoy de acuerdo. Lo esperamos entonces Lo el sábado. esperamos el sábado. Claro que sí. Sí, así, amén. Listo. Entonces yo no sé si algún hermano aquí que está oyendo, es que cuando los veo detrás del velo, no sé si están oyendo, si se durmieron, qué les pasó. Por favor, déjense ver. Todos los hermanos, déjense ver. Y el que no esté de acuerdo, le parezca que no, no está obligado. Sí, porque hay gente que tiene miedo de salir. No, claro. El que tenga miedo que compre un perro. Sí, no es una obligación, es para el que se quiera. Ve, Patio Bonito. Por aquí estamos. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Hola. A todos. Hola a todos. Patio Bonito, los esperamos el sábado. Pero vía Zoom, yo creo. Vía Zoom. Vía Zoom, porque se va todo este gentío para allá, mejor. No, pero claro. Para el parqueo, ¿cómo van a hacer? ¿Para qué? Para el parqueo de los carros. No, esa cuadra es grande, ahí se parquean los carros. Sí, aquí no hay problema. Bueno, y para preguntarles, para que no alborotemos mucho, parqueando con cierta distancia, que no queden como apretujados, cierta distancia, y entonces también de una manera muy discreta vamos entrando a la casa. Y no era mejor que entre varios vayan en un solo carro y entonces menos carros van a ver. Bueno, eso me parece prudente, y más teniendo en cuenta que estamos como a cuadra y media de una estación de policía. Sí. Entonces sí sería bueno. No, hermanos, pero tengo entendido que no pueden andar muchos en un carro. Los ve la policía o algo así y los van a parar y los van a molestar. Y necesito la dirección. ¿Dónde es la dirección? No sé cuál es la dirección. Ya te la pongo. Julián, óyeme. Sí. ¿Tú quieres que te al grupo Iglesia Cali para que estés Sí, claro. Yo creo que ya me han añadido. Sí, claro. No te hemos añadido. Ya te vamos a añadir. Sí, listo. Bueno. Le pido un favor, Julián, aquí que ya estamos como hablando todos, que me mande sobre la reunión que tenemos en este momentico. Ya. Que me mande la grabación, porque de pronto ha habido mucha distracción aquí por mi casa y no se puede uno concentrar como muy bien. Usted me entiende, ¿no? Yo la voy a mandar, entonces, como te voy a añadir, entonces la voy a mandar al grupo Iglesia Cali, y ahí entonces la tomas. Bueno, listo. Ya mismo, listo, muchas gracias. Una vez cierre aquí la reunión, entonces te añado, ¿ok? Hermano Julián. Listo, gracias. Hermana Anita. ¿Cómo está? Hermano, y los que somos de la tercera edad que nos tienen prohibido salir, ¿cómo sería? Porque pues muy rico no ir y todo, pero no sé cómo haría. No, Anita, no pueden salir. Definitivamente ponen problemas. Ay, no, tan horrible. ¿Y la tercera edad a partir de cuándo? ¿A partir de qué edad?
Creo que es de los 70. De los 70, 7. De los Sí. 70. Pero 70. podrías acompañarnos por Zoom, hermana. También. Claro. Bueno, sí, por Zoom, por Zoom. Y lo que son los niños, los jóvenes y las personas mayores de 70 Ay, no, ¿hasta cuándo será? hasta Hermana, pues, Vamos a ver, vamos a estar orando por eso para que el llorar Señor, para que esto sea... Uy, sí. para que el Señor haga Sí, realmente lo suyo. estamos orando, sí, para O que sea sea- el Señor el que haga la obra. Sí. O sea, hermano, que no nos podemos y no reunir los adolescentes, ¿ok? Sí, nosotros los jóvenes. Nosotros los jovencitos. Nosotros Bueno. por ser tan niñas no podemos. No, las niñas no, las niñas no. Ay, pero acuerde que la palabra de Dios es muy clara cuando dice que tenemos que ser como niños, hermana. sí. Sí, sí. Bueno, listo, hermanos. Vamos entonces a despedirnos. Hermano Jaime, ¿me oyes, mi hermano? Sí. No, Jaime Angulo. Ah, ya. Hermano Jaime, ¿será que nos despide en oración? Amén. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, exaltamos su nombre. Está el hermano Jaime. Y tú eres fiel. Te alabamos, Señor, por tu grande misericordia, Señor, la que Amén. tienes con nosotros. Gracias porque aún en medio de ese tiempo, Señor, tu presencia Oh, poderoso mío, Señor, gracias, Señor. están angustiados. Aquellos que hemos creído en ti, Señor, podemos gozar de la paz, del gozo que tú das, Señor. Y podemos estar tranquilos, quietos y reposados, confiando en ti, Señor, de que tú harás lo que tú has propuesto hacer en tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por fin, Señor, podemos reunirnos, Señor, en Amén. comunión, cara a cara, Señor, con los hermanos. Pero Amén. también aquellos que no pueden estar reunidos, te pedimos, Señor, que por medio de ese medio virtual que hemos estado teniendo comunión, podamos seguir todos unidos, Señor, como un cuerpo, Señor, iglesia, Señor, aquí en esta ciudad de Cali, para que estemos, Señor, instruyéndonos en tu palabra, edificándonos los unos a los otros y que podamos crecer juntos, Señor, a la estatura de Cristo, esa estatura que tú, Señor, quieres llevar. Que cada día sentados en el amor tuyo, y que seas tú, Señor, el Señor y el Señor en cada casa, en cada familia, en cada hogar, Señor. Tu presencia habita. Clamándote a ti, Señor. Sabemos, Señor, que esos tiempos habrían de venir, pero también, Señor, tú dices que tú guardarías tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos ver esa obra tuya, teniendo ese cuidado con cada uno de nosotros, Señor. Sí, en Señor. esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos por la vida de nuestro hermano Raúl y por su casa que lo han dispuesto, Amén. Señor, para esta reunión, Señor, el partimiento del pan el sábado. Amén. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú disipes, Señor, toda obra del enemigo, toda artimaña y Amén. toda que el enemigo, Señor, está tramando, porque sabemos que tu palabra dice que no ignoremos, Señor, las maquinaciones del enemigo. Así que de Amén. antemano los ponemos delante para que tú tomes control de sus vecinos, tomes control de las autoridades, porque también nosotros debemos sujetarnos a ellas, pero también sabemos, Señor, que por encima de ellas estás tú. Así que te ponemos delante de ti para que tú tomes control y de aquellos que podamos estar ahí, aquellos de los hermanos que van a estar, Señor, que tú, Señor, facilites todo para que podamos tener esa comunión. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado, te pedimos que tú bendigas a cada hermano, Señor, donde Amén. quiera que estén. Amén. La iglesia, Señor, que es universal, que tú les bendigas en esta hora, en tu nombre, y que seas tú llenando todos sus faltantes, Señor. El que tiene faltante, Señor, de comunión contigo, para que se acerquen más a ti. El que tiene faltante, Señor, de la ayuda espiritual, Señor, que seas tú, Señor, proveyendo. O sea, el que tiene faltante de un hermano
que necesite que le hable, que sea su proveyendo, y el que tenga faltante, Señor, el alimento, Señor, natural, que tú también lo suplas, Señor. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, tú que vives y reinas por todos los siglos. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Y amén. Bueno, hermanos, Amén y amén, hermano. mañana nos vemos, Dios mediante, por Facebook Live, y el sábado, ya es pasado mañana, nos vamos a ver las carátulas, nos vamos a poder abrazar en la casa del hermano Raúl. Gracias, hermano Raúl y hermana Alex, por disponerse, por abrir la casa en fe. Yo sé que Amén, qué rico. en el tiempo en el que estamos viviendo, pues no tenemos tanta libertad, pero vamos a hacerlo en la fe. En la fe. ¿Sí? Amén. Listo, Sí, hermano. hermano. Y aquí Vale. los esperamos, que sí, claro que sí. Muchas bendiciones, hermanos. Bueno. Buenas noches. Gracias, Julián. Buenas noches, gracias. Amén. Ya te añado. Gracias, mis hermanos. Bueno, Gracias por Hermano Diego. ese gesto tan hermoso de abrir su casa de nuevo, porque personalmente yo entiendo que no es fácil. no. Gracias porque el Señor es a través de la fe que les da esa fortaleza y esa visión. Dios los bendiga. Amén. La semana Los entrante. esperamos, hermanos. Los añoramos y los Amén. esperamos. Tenemos gozo, hermanos, ¡Qué de que rico! van a estar con nosotros aquí. Amén. que nos- en el La nombre semana entrante, para que estemos orando y para que la hermana Anita no se pierda del gozo de recibir a los hermanos, podríamos hacerla en la casa de Anita. También, Bien. sí, exactamente. Claro. Sí, Listo. chévere. Bueno, Listo. ok. Nos dividimos, listo. Listo. Chévere. Nos podemos estar turnando y así entonces Sí, todos así los lo hermanos. anticipamos. Así hasta es más fácil para que no nos, No nos hagan un persigan, seguimiento. no nos persigan. Correcto, para que no nos hagan un seguimiento. Exacto. Entonces nos reunimos entre varios carros, llevamos la gente y nos ayudamos. Amén. Listo. Bueno, hermanos, un abrazo para todos. Mi Dieguito, hermano, me Dios los encantó bendiga, verte, nosotros Dieguito. Cristo, mis hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Gracias y paz. chao, mis hermanos, bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Un gran abrazo.